Bendecido, mis amados hermanos, aquí en el estudio bíblico de los miércoles de mitad de semana de la Iglesia Fe y Gracia, como todos los miércoles, para enseñar la palabra del Señor. Gracias por los que comparten con nosotros esta experiencia, los hermanos que a bien también lo hacen. Hoy vamos a estar en el Salmo 66. Estamos estudiando los Salmos. Ya llevamos varios meses, diría yo, hablando de estos expresiones, estos poemas bíblicos. Y es importante que si usted quiere ver toda la serie que hemos estado predicando, pues aquí en nuestra página de Ricky Rosado, o en la página de Iglesia Fe y Gracia, o en nuestro canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Ahí usted tiene toda esa experiencia de todos estos estudios bíblicos que hemos estado compartiendo. En la noche de hoy vamos a estar en el Salmo 66, que tiene 20 versículos. Y estos específicamente que hemos venido hablando, que narran experiencias de la vida de David cuando ya estaba huyendo, que Saúl quería atacarlo, y sus conflictos de vida que él vivió, pues básicamente son esas experiencias y esos poemas, que muchos de ellos tenían música. Se convirtieron en cánticos que todavía en esta etapa nosotros los cantamos, nosotros los tenemos a bien usar en nuestros devocionales, en nuestros servicios, y nos enriquecen mucho en nuestra experiencia de adoración. Por lo tanto, este Salmo 66, dice de la siguiente manera: para el director del coro, cántico y salmo, aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten la gloria de su nombre, hagan gloriosa su alabanza. Digan a Dios cuán portentosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán que te obedecen. Toda la tierra te adorará y cantarán alabanzas a ti, cantarán alabanzas a tu nombre. Vengan y vean las obras del Dios admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca, cruzaron el río a pie. Regocíjemonos allí en él. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios y hagan oír la voz de su alabanza. Él es quien nos guarda con vida y nos permite que nuestros pies no resbalen. Y no permite que nuestros pies resbalen, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Entraré en tu casa con holocausto, a ti cumpliré mis votos, los que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. Te ofreceré holocausto de animales engordados, con el humo de la ofrenda de carnero, haré una ofrenda de toros y machos cabríos. Vengan y oigan todos los que temen a Dios, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Con mi boca clamé a Él, y ensalzado fue con mi lengua. Si observo iniquidad
en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído. Él atendió a la voz de mi oración. Bendito sea Dios. Dios no ha desechado mi oración, ni ha apartado de mí su misericordia. ¡Qué tremendo! Ese salmo recoge una experiencia que se divide, ya mismo lo voy a explicar, en dos áreas. Y una es la devoción congregacional del testimonio del pueblo de Israel, de cómo Dios en ciertos procesos lo llevó y lo sacó y lo llevó a lugares de abundancia. Por otro lado, la segunda parte del salmo es la experiencia personal de David. Es una expresión individual de él en su persona para glorificar al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en materia de estudio, porque recuerden, un estudio sobre el salmo. Se conoce como el salmo de la liberación. Y este salmo de adoración está dedicado al músico principal y se titula Cántico. Ese es el título del salmo, Cántico. Salmo sin que figure el nombre de David, se divide claramente en dos secciones principales, marcadas en el versículo 13 por un cambio de pronombre del plural al singular. El teólogo Maccabiu relaciona los versículos del 1 al 12 con la adoración colectiva, lo que estaba diciendo hace un momento atrás. La adoración colectiva, que son los primeros 12 versos del Salmo 66, y del 13 al 20 se conoce como una adoración personal, es la adoración individual. O sea que en este salmo vamos a estar viendo dos situaciones. David expresando la adoración colectiva, pero también a su vez la adoración individual de él en su relación personal con Dios. Y nosotros tenemos relaciones de adoración en experiencias de congregación o congregacional, y tenemos la experiencia individual, nuestro devocional personal, como vida de creyentes, como adoradores, ¿verdad? Entonces, tomando la primera parte, la adoración colectiva, de los primeros 12 versos, este es un llamado a la alabanza de Dios por sus obras poderosas relacionadas con el libro de Éxodo y la experiencia del éxodo de Israel, de allí de Egipto, y en otras acciones providenciales más recientes de las experiencias que tuvo el pueblo de Israel, y que son significativas, ¿verdad? Y por eso ellos las recordaban en cada una de sus actividades, en cada una de sus fiestas, ¿verdad? Si tomamos los primeros 4 versos de ese Salmo 66, se resumen en este subtítulo: toda la tierra te adorará. Toda la tierra, toda la tierra. Y es algo que todavía es significativo, porque en el planeta Tierra, en el mundo entero, en cada rincón se adora al Señor. Y se convoca a toda la tierra para que cante la gloria de su nombre. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestros servicios colectivos o congregacionales de adoración. Cantamos a la gloria de su nombre. Y ponga gloria en su alabanza. Los primeros 2 versos lo que dicen es eso: canten, aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten la gloria de su nombre, hagan gloriosa su alabanza, expresen alabanza, que todo el mundo sepa que nosotros alabamos y adoramos al Señor. El término que se traduce cantad la gloria quiere decir literalmente hacer un ruido gozoso, o sea, un grito de alegría, como lo dicen también los Salmos 81, verso 1, 95, verso 1, Salmo 98, el verso 4, y el Salmo 100, verso 1, que es bien conocido por nosotros, cuando dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, ¿verdad? Y usted ve esos salmos expresándose de esa manera. Son salmos de alabanza y adoración colectiva, haciendo ruido, haciendo adoración, un grito de adoración, de victoria. Cuán asombrosas son tus obras. Se ha traducido: cuán gloriosamente temibles y espantosas son tus obras. Toda la tierra te adorará y cantará tu nombre.
Y luego hace la famosa pausa, la palabra Selah, que en los salmos es una pausa, como si tú terminaras la estrofa. Recuerda que estamos hablando de cánticos, de himnos, de poemas, ¿verdad? Y termina esos versos, hay como una pausa, y luego entra a la expresión, ¿verdad? De el verso 5 al 7. Entonces, ahí el verso 5 comienza diciendo: vengan y vean las obras de Dios, admirables son sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Y usted ve que ahí comienza a dar los testimonios, ¿verdad? Y dice rápidamente: volvió el mar en seco. Hay una doble referencia del Éxodo y también el cruce del Jordán. Por eso es que dice ahí, donde dice: vean las obras de Dios, admirables son sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Verso 6, convirtió el mar en tierra seca. Esa es la experiencia del mar rojo que fue dividido. Sus ojos velan sobre las naciones. Verso 6, convirtió el mar en tierra seca. Cruzaron el río a pie. Eso es cuando tuvieron la experiencia también en el libro de Josué, de cruzar el río Jordán. 2 veces el pueblo de Israel tuvo esa experiencia. Entonces termina diciendo: regocijémonos allí en él. Pues claro que nos vamos a regocijar con ese extraordinario testimonio. Todavía es la hora que el pueblo de Israel, en sus eventos, en sus actividades, cuando hacen oraciones, recuerdan cuando fueron liberados de Egipto y cuando ese mar se dividió, o la experiencia para entrar a la tierra de Canaán, cuando el río Jordán fue dividido, que para los judíos conocen ese río, todavía lo tienen, ¿verdad? Los que han ido a Tierra Santa pues tienen la experiencia de bautizarse en el río Jordán y todas esas experiencias. El Éxodo, que eso se encuentra en Éxodo 14, 21, y el libro de Josué, capítulo 3, del 14 al 17. El Éxodo en especial llegó a ser para los israelitas el hecho central de su fe. O sea, se convirtió en un vínculo de fe. Es como en tu vida, cuando tú tienes ciertas experiencias de vida que tú nunca las olvidas y son como un vínculo de fe que tú dices: si el Señor hizo esto una vez, lo vuelve a hacer. El día que a lo mejor conociste al Señor, el día que te sanó de una enfermedad, el día que sanó a tu hijo, el día que tu matrimonio se arregló. Son experiencias que uno no ¿verdad? Las recuerda. Actividades que ocurrieron en la vida de uno, que uno dice: wow, el Señor me sanó de esta enfermedad, o el Señor me libró de la muerte, o el Señor me ayudó en una situación crítica, económica que tenía, que lo iba a perder todo. Dios me dio su mano. Esas son experiencias de vida que te marcan positivamente. Pues una de esas experiencias es cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, o cuando cruzaron el Jordán, o cuando entraron a la tierra de prometida, o cuando salieron de Egipto. Pues son fechas memorables. Si tomamos ahora del verso 8 al 12, dice: y nos sacaste. Las misericordias de Dios no cesaron con sus notorios actos de liberación en el pasado. En las pruebas de la historia y en algunos nuevos y más recientes peligros, el Señor una vez más dio a conocer su poder. Preservó la vida a nuestra alma. Qué tremendo, ¿verdad? Y por eso tú ves ahí claramente que dice el verso 8: bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios, y oigan oír la voz de su alabanza. Oigan oír la voz de su alabanza. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Qué poderoso es esto, ¿verdad? Y entonces el verso 10 dice: porque tú nos has probado, oh Dios, y nos has refinado como se refina la plata. Como se refina la plata. Y es bien que tú sepas que el oro y la plata, para que puedan ser metales preciosos y los podamos usar y se puedan hacer todos esos trabajos que hacen los artistas tomando el oro y la plata. Ese oro y esa plata al principio no se veía tan brillante o tan extraordinario. Hubo que pasarlo por fuego. El fuego fue el que los limpió, los purificó. Y nosotros venimos a hacer esas joyas preciosas, pero la gente ve el producto terminado, pero no sabe el proceso. La gente puede ver tu victoria, pero no sabe lo que tú pasaste para llegar a esa victoria.
Y eso es lo que está diciendo el salmista aquí, ¿verdad? Las misericordias de Dios no cesaron con sus notorios actos de liberación en el pasado. En las pruebas de la historia y en algunos nuevos y más recientes peligros, el Señor, una vez más, dio a conocer su poder, preservó la vida de nuestra alma. Porque tú nos probaste, nos sometiste a prueba, oh Dios. Luego dice, por lomos, en el verso 11. Esa palabra lomos ahí es caderas, las caderas. Porque la costumbre entre los hebreos era llevar las cargas pesadas apoyándolas sobre sus caderas. Entonces, como para ponerla ahí en las caderas y servirla y usarla como de un tipo de ancla, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, nos metiste en la red, cargas pesadas pusiste sobre nuestros lomos, en nuestras caderas. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego como se pasa la plata y el oro, por el agua, cuando vienen esas corrientes de agua con una fuerza terrible. Pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Usted puede haber pasado por los procesos. Usted puede haber pasado por dificultades. Usted puede haber pasado por pruebas y tribulaciones. Y tendrá el recuerdo de lo que pasó. Pero el Señor te sacará abundancia. El Señor pone tu pie sobre roca firme. Te saca a la abundancia. Si usted permanece firme en el Señor y soporta el embate, la lucha, la dificultad, llámele proceso, llámele como usted le llame, pero usted permanece firme y confía en el Señor, el resultado, el final es que Dios te lleva a abundancia, que Dios te lleva a un lugar, a un rico lugar de descanso, concediéndote la abundancia y la libertad que te pertenece en Cristo. De eso se trata. Y esa es parte de esos principios extraordinarios, ¿verdad?, que nosotros podemos tener como en consecuencia. Ahora, la segunda parte es el devocional personal de David. Primero él lo dividió ese salmo en dos devocionales. El colectivo, el congregacional, ahora viene el individual, el personal. Entonces empieza con el verso 13. El verso 13. Entraré en tu casa con holocausto y a ti cumpliré mis votos. Entraré al templo, al lugar de adoración, al lugar del sacrificio, con la ofrenda de holocausto, que es la ofrenda por el perdón y la misericordia, por la ofrenda por el pecado. Y vendré ante ti humillado y exaltaré tu nombre. Recuerde que en el Antiguo Testamento no es como ahora que hemos sido salvos por gracia y la sangre de Jesucristo nos limpió una vez para siempre. Eso no significa que yo no me acerque al Señor y me humille y pida perdón. Pero ellos lo hacían literalmente en el Antiguo Testamento. Y traían los machos cabrillos y venían donde el sacerdote. Era todo, le tomaba un día hacer eso. Era todo un evento. Eran unas horas bajo esa condición, ¿verdad?, para llevar toda esa ceremonia. Y aunque tú fueras solo, necesitabas encontrarte con el sacerdote y con los levitas. Por lo tanto, aquí en cambio el pronombre plural ahora cambia al singular, a la adoración individual. Se trata ahora de la expresión de alguien que se llega a la casa de Dios con holocausto y para pagar votos hechos cuando estaba angustiado, cuando estaba en su crisis. Recuerde que David vivió muchas experiencias. David tuvo una vida bien, a veces llena de tragedias, a veces llena de circunstancias angustiosas, circunstancias difíciles, y las hemos narrado en estos salmos porque estos salmos son como una radiografía de la vida emocional, espiritual y los altibajos que tuvo David y por los procesos que tuvo debido a muchas circunstancias, ¿verdad? Algunas hasta, diría yo, errores personales que él cometió, que los reconoce el mismo salmista. El salmista reconoce eso, ¿verdad? Y entonces él dice, y para pagar votos hechos cuando estaba angustiado. El verso 14 de ese Salmo 66, entonces dice, los que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia, cuando yo estaba en la crisis, cuando yo estaba en el problema. Y todos nosotros tenemos nuestras angustias y nuestras
crisis, nuestros problemas, nuestras dificultades. Pero David sabía que si venía ante la presencia del Señor y se humillaba y se arrepentía y buscaba el rostro de Dios y traía su ofrenda de holocausto, que esta es la que está trayendo ahora, pues, como dice el verso 14, animales engordados, eso significa lo mejor, la mejor ofrenda, ¿verdad? Que lo que significa eran corderos gordos y sanos, carneros, bueyes y machos cabríos. Eran todos aceptables como ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz, es decir, aquella que expresa la acción de gracia y el amor hacia Dios, o que valen para pagar promesas o votos. Eso está en Levíticos capítulo 3, del 1 al 17. Usted quiere aprender más sobre eso, de la experiencia que David estaba hablando, lo relata en el libro de Levítico, capítulo 3, del 1 al 17. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Entonces David, como un judío, un israelita, está expresando, cuando David sabía que había cometido errores, que estaba viviendo una vida de angustia, de dolor, él venía ante la presencia de Dios, se arrepentía, traía la ofrenda de holocausto, ¿verdad? Daba una ofrenda de humillación, pero también daba una ofrenda de paz. Y traía esa ofrenda de paz, era dando gracia por la misericordia de Dios. Era una demostración de acción de gracia. Por eso nosotros tenemos que aprender y tener revelación de la ofrenda. Que aunque hoy en día yo no tengo que hacer ofrenda por el pecado, porque la sangre de Jesucristo me ha limpiado todo pecado, pero hay otras ofrendas que yo puedo hacer. La ofrenda de acción de gracia. La ofrenda de dar gracias por su misericordia. Una ofrenda por la paz, para que Dios desate abundancia y bendición. ¿Ve? Una ofrenda donde yo derramo mi corazón ante Dios. Y lo hago adorando y lo hago con el acto ceremonial. Hoy en día para nosotros el acto ceremonial posiblemente sea un poco más rápido, más ligero, pero cuando yo meto mis recursos, mi tiempo, mi talento, mi tesoro, y lo pongo ante los pies del Señor y lo hago con oración y con alabanza, esa ofrenda, eso que yo doy, va a producir cosas extraordinarias en mi vida y en el reino de Dios. Entonces, junto con la ofrenda, se daba un testimonio público de lo que Dios ha hecho en mi alma. Eso lo dice ahí el verso 16. Vengan y oigan todos los que temen a Dios, todos los que aman y sirven al Señor. Y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Le voy a dar el testimonio de lo que Dios ha hecho. Por eso es que nosotros debemos testificar, hermano. No solamente traer la ofrenda y dar gracias y adorar y glorificar al Señor. Debemos dar testimonio. Porque el testimonio es la evidencia personal de cada individuo de lo que Dios ha hecho con él. Y hay gente que necesita oír una palabra de testimonio. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene cuando nosotros escuchamos a alguien. Mira, si Dios lo hizo, mira, Dios lo sanó. Mira, Dios le proveyó. Mira, el Señor arregló su matrimonio, arregló su hogar. Mira, esta persona estaba a punto de una depresión severa, a punto de rendirse. Mira, se levantó. Dios lo puede hacer también conmigo. Entonces los testimonios son impactantes, hermano. Y ayudan a las personas a creer. Claro, el testimonio más fiel es el de la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos en la Biblia, lo que vemos son testimonios de lo que Dios ha hecho. Y grandes son sus obras, ¿verdad? Y su testimonio. Y ya finalizando, en los testimonios, que es una declaración detallada con abundancia de circunstancias concretas, aquí resume todo lo que en alabanza por haber recibido respuesta a sus ruegos, a lo que David había orado. Por eso dice el verso 17, con mi boca clamé a él y ensalzado fue con mi lengua. Yo di testimonio, yo le di gloria a Dios, yo glorifiqué el nombre del Señor por lo que Él ha hecho. Y luego dice, y si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Si yo me hubiera quedado en el pecado, si yo me hubiera quedado practicando la maldad, el Señor no hubiera escuchado mi oración. Pero no fue así, porque David se arrepintió, porque ciertamente Dios me ha oído. Él atendió la voz de mi oración, dice el verso 19.
David había traído una ofrenda de arrepentimiento, estaba adorando con ofrenda, estaba adorando al Señor. La abundancia de paz se estaba desatando poderosamente sobre él. Y entonces es una verdad que se afirma de diversas maneras en otros lugares de las Escrituras. Por ejemplo, Job 27:9, Job 31:27, Proverbios 15:29, Proverbios 28:9, Isaías 1:15, Zacarías 7:13, Juan 9:31. Hablan de la misericordia de Dios, de cuando Dios escucha la oración, cuando nosotros venimos ante Él con corazón limpio. Y termina esta escritura, ¿verdad? Diciendo aquí, bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración, ni ha apartado de mí su misericordia. Esas fueron las expresiones de David. Te alabo, Señor, porque tú no me has desechado la oración. Tú has recibido mi oración y no has apartado de mí tu misericordia. David vio la misericordia de Dios. David vio las oraciones contestadas. David vio a Dios obrando en su vida. David pudo ver a través de su experiencia de adoración colectiva, como fue los primeros 13 versos, 12 versos, y luego del 13 al 20, individual, Dios aceptando su ofrenda y su misericordia. Y permita a Dios que acepte tu ofrenda, que acepte tu devoción, que acepte tu entrega a Él, que acepte el Señor todo lo que tú das en devoción al Señor. Y cuando tú haces eso, pues tú vas a ver la misericordia y la abundancia de nuestro Padre. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Gracias por estar con nosotros. Este es el Salmo 66. Si usted no pudo verlo completo, pues entró más tarde, pues nada, esto queda aquí grabado, el Salmo 66, y lo puede tomar como una referencia. También nosotros lo ponemos en el WhatsApp de intercesor y la gente lo puede volver a tener. Y nada, la gente de la casa siempre adoramos al Señor y damos gracias a Dios por la palabra en nuestros corazones, nos edifica la palabra, y también ofrendamos al Señor, y usted lo puede hacer a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Hoy la pastora y la pastora María y la pastora Grace están en un centro de ancianos, llevando también una palabra y llevando una orientación y ministrando allí, para que ayudemos también a esas personas que están ahí en esos lugares y reciban un poquito de esa presencia del Señor también. Que gracias por estar compartiendo. Estamos viendo el domingo en el servicio, que va a ser una palabra poderosa y lo vamos a compartir. Dale, comparte esta enseñanza con otras también. Muchas bendiciones, gracias y paz. Que la paz del Señor te acompañe hoy y siempre. Bendiciones. Amén.